De regreso al estudio multimedial Crear TV del Ministerio de Cultura, como parte de la iniciativa semanal que desarrollamos de conjunto con la oficina del programa Martiano para promover las memorias de la quinta Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo, un gran evento que tuvo lugar del 24 al 28 de enero del 2023. En esta ocasión presentamos la intervención que Carlos Bojorquez tuvo en la mesa dedicada a Martí y a Fidel. Carlos Bojorquez nos visita desde México, es miembro del Consejo Científico de la Universidad José Martí de Latinoamérica y miembro del Consejo Mundial del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional. Muchas gracias, bienvenidos todos y todas. René es un gran amigo mío hace 50 años, no sé cuántos. Me recuerdo que perseguíamos mambises mexicanos por los archivos mexicanos cuando él estaba por allá. Y en cuanto a mi procedencia cubana, pues sí, en efecto, mi familia es de Guanabacoa, así que mi apego a Martí sobre todo y de Martí a Fidel, pues fue influido primero por las lecturas de Martí que nos daban en la casa de niños, y después cuando oíamos la radio, cuando se transmitía por primer territorio libre de América, escuchábamos todos los días las intervenciones de Fidel. Aquí me va a pasar lo que le pasaba a Lula en los discursos que mencionaba Beto, que después de que hablaban tantos dirigentes con tanta prolijidad, pues se ponían nerviosos ellos porque eran los que veían la logística del admirado Lula, porque ellos ya hablaron prácticamente de todo. Entonces, incluso muchas de las cosas que voy a decir son citas del libro de Pedro Pablo, pero ello no desanima mi entusiasmo y además el agradecimiento a René que me haya invitado a este panel. Y leo: la quinta Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo en esta ocasión se ha organizado como colofón, ya lo sabemos todos, de la jornada internacional en la que muchos tomamos parte por el 170 aniversario del natalicio de José Martí. Y en este ámbito se ha propuesto presentar esta mesa panel con el fin de dilucidar, siquiera brevemente, la profunda relación entre la obra y pensamiento de Fidel con la de José Martí, derivada desde luego, como ha señalado Pedro Pablo, de la voluntad del primer dirigente revolucionario, quien tempranamente manifestó en sus primeros textos políticos y en numerosas acciones de su trayectoria política la relación con Martí. De la relación del ideario martiano y el de Fidel, esto es muy importante considerarlo, se explica mucho de la revolución latinoamericana más profunda consumada en el siglo XX. Esperaría yo que en el siglo XXI podamos conformar una mejor revolución. No en Cuba, pero en América. Tengo mucha fe en Brasil, en mi propio país. Por cierto, me enorgullece, decía Pedro Pablo, que iba a llegar a su núcleo del partido lo que había dicho Frei. Pues yo no lo tengo que llegar porque aquí tengo 4 dirigentes de mi partido, que son Morena, que han escuchado muy bien lo que ha dicho el compañero Beto y que va a estar, por cierto, con nosotros en el Instituto de Formación Política con el FISGOM. Bueno, en lo personal, me gustaría iniciar esta intervención recordando que durante la primera conferencia por el equilibrio del mundo celebrada hace 20 años, en 2003, en homenaje del 150 aniversario del natalicio de José Martí, Fidel no solo acudió a clausurar el evento aquí en el Palacio de Convenciones el 29 de enero de aquel año, sino que en tan representativa ocasión, el comandante dio muestras de que el pensamiento martiano lo habitaba, estaba dentro de sí.
Durante su discurso inició preguntando lo siguiente: ¿qué significa Martí para los cubanos? Y enseguida respondió: en un documento denominado El Presidio Político en Cuba, Martí, cuando apenas tenía 18 años, después de sufrir cruel prisión a los 16 con grilletes de hierro atados a los pies, afirmó: Dios existe. Sin embargo, en la idea del bien que vela el nacimiento de cada ser y deja en el alma que se encarna en él una lágrima pura. Para nosotros los cubanos, concluyó el comandante, Martí es la idea del bien. Aquella honda reflexión sobre el apóstol en voz de Fidel, para quienes tuvimos el privilegio de oírla hace 20 años, además de habernos puesto a meditar sobre el indisoluble vínculo existente entre Martí y los cubanos, como esencia de lo nacional y de las identidades reunidas en el devenir histórico de este país, nos ratificó también la temprana relación de Martí con Fidel, cuando con 19 años, según refería y refiere Katushka Blanca, no sé si está por aquí, Katushka Blanco, ingresó a la universidad y en esa casa de estudios, como señalaba Pedro Pablo, descubrió cómo describió a Martí y narró Fidel: las mejores ideas de nuestra época, por aquí me hice revolucionario, aquí me hice martiano, porque aquí me hice socialista. Y como testimonio de esa apropiación del ideario martiano, con frecuencia se acude a la frase pronunciada, también citada por Pedro Pablo, en su autodefensa, La historia me absolverá, cuando calificó al apóstol como el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada en Santiago el 26 de julio del año 53. Por lo tanto, no resulta casual, también señalado por Pedro Pablo y también por Beto, que en más de 40 ocasiones en el texto de La historia me absolverá se encuentren frases de Fidel, de Martí. Es decir, había en él toda una concepción revolucionaria derivada de su lectura de Martí. Recuerdo también un texto de Fidel sobre la cárcel, que donde narra sus lecturas sobre Martí. Resulta relevante destacar en esos apuntes, no aspiran a ser más que unos apuntes, que el abrazo de ideas y praxis entre el apóstol y el Fidel, su destino y vidas mexicanas, que es lo que me interesa, ciertamente ocurrieron paralelas, separadas acaso por el tiempo, pero sin duda acaecidas como nadando en sincronizado sobre el canal de Yucatán. Y ya en México encontraron afectos, amor y enormes vicisitudes para tratar de liberar esa historia cubana y latinoamericana también, que como escribiera Martí en 1877, se ha sufrido por la injerencia de una civilización devastadora, dos palabras, civilización y devastadora, que siendo un antagonismo constituyen un proceso. Sin dejar de mencionar que la luz de los pueblos originarios, y eso lo quiero subrayar porque hace un momento se mencionaba que a Mariátegui, lo mencionaba Beto, que evidentemente profundiza sobre las culturas indígenas, sobre todo del sur de América. Falta mucho por estudiar de Martí, y lo he hecho en los últimos 20 años, sobre su percepción y sus conocimientos sobre las culturas aborígenes de Mesoamérica, de Yucatán, de Guatemala, del centro de México, y también tiene una noción del indígena muy interesante
diferente desde luego a la de Mariátegui, porque hay una diferencia de tiempo y de concepción filosófica, pero Martí tuvo siempre un interés fundamental en los pueblos originarios. Hasta que no ande el indio, no andará América. Sin dejar de mencionar que la luz de los pueblos originarios debió de iluminar el pensamiento de Martí antes de acuñar en México por primera vez el concepto Nuestra América, al escribir: si Europa fuera el cerebro, nuestra América sería el corazón. En una crítica a una obra teatral de Peón Contreras, ayer la citaba, la vuelvo a citar, Hasta el cielo, del poeta yucateco José Peón Contreras, repito, estrenada el 11 de enero de 1876. En adición a esta concepción sobre nuestra América, el apóstol cubano esbozó nociones políticas y económicas de impresionante actualidad, publicadas en la Ciudad de México, párrafos cuya profundidad parece conocer a fondo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Escribió Martí en 1875 en México: a propia historia soluciones propias, a vida nuestra, leyes nuestras. No se ate servilmente el economista mexicano a la regla dudosa, aunque en el mismo país que la aspiró. Aquí va creándose una vida, créese una economía. Y mis paisanos me dirán si esto ha sido cierto o no, el enorme talento de nuestro presidente de poder sacar a flote el peso mexicano, cuando a inicios del sexenio del presidente López Obrador, las voces agoreras decían que iba a crecer a un ritmo acelerado. Yo recuerdo hace unos días escuché a un innombrable, que por cierto es pariente mío, diciendo que calculaba que para esas fechas el dólar no sería 18, sino sería 28. Y créanme que ha hecho un enorme esfuerzo el presidente de la República en ese sentido. Y estas palabras parece como si las supiera, y estoy seguro que las conoce, porque el presidente Obrador, por si no lo saben, todos los días cita a Martí. Todos los días dice: amor con amor se paga, y no es una citatoria vaga o fútil. Él es un hombre que ha estudiado y él tiene una compañera que es una profunda intelectual que se dedican a estudiar la obra de los principales pensadores de América Latina. De cualquier manera, el 18 de diciembre de 1998, Fidel fue absolutamente explícito al describir el origen de sus afectos por México. Dijo Martí, dijo Fidel: aprendimos a amar a México, el país al que más admiró y amó más que a ningún otro. Martí, el país que más amó, aparte de Cuba, fue a México. Y es que en 2011, otra vez Katushka Blanco, a quien conocí en la ciudad de Mérida, me regaló un hermoso volumen de entrevistas con Fidel. Formuló una serie de preguntas a Fidel en busca de las razones por las que tuvo que elegir México como destino de su confinamiento, del que nos hablaba Pedro Pablo. Yo diría, señaló Fidel, en lo primero que pensé fue en la tradición histórica de las relaciones de las revoluciones cubana y mexicana, desde la lucha de la independencia. Pensé en José Martí, en Julio Antonio Mella, que son figuras simbólicas de dicha relación. Sin embargo, la querencia y la admiración de Fidel por México, inspiradas desde luego en Martí, en esa subjetividad que creo que igual tenemos que profundizarla, compañeras,
sin embargo, la querencia y admiración de Fidel por México, inspiradas en Martí, al parecer fueron directrices, y eso es muy importante, del pensamiento político cultivado durante muchos años por el comandante, ya que desde diciembre de 1998 Fidel declaró: a ningún país admiré tanto como a México. Desde que era escolar, nunca se saciaron mis deseos de conocer cada detalle de la admirable resistencia de los mexicanos a la conquista de Europa. Más la admiraba mientras más conciencia y conocimiento adquiría de la verdadera historia de la extraordinaria batalla que libró la capital azteca frente a los conquistadores. No puedo jamás recordar sin profunda indignación, decía Fidel, la guerra expansionista y agresiva de los Estados Unidos que nos arrebató más de la mitad de nuestro suelo. No es posible olvidar, señalaba Fidel, la hazaña del pueblo que derrotó en la segunda mitad del siglo XIX, porque eso se escribió en el siglo XX, a los mejores soldados de Europa que pretendieron imponer a sangre y fuego un imperio en México. Subraya, Juárez fue siempre maestro y ejemplo inspirador de todos los cubanos. La Revolución Mexicana, continuaba Fidel, fue el más radical cambio social en este hemisferio después de la Revolución Esclava de Haití. Los acontecimientos revolucionarios de México en la segunda década del siglo XX, sus héroes, su constitución, sus grandes conquistas sociales e influencia ejercieron en el pueblo neocolonizado, frecuentemente intervenido y siempre humillado de Cuba, en las primeras décadas del siglo, influyeron enormemente. No exagero, dice Fidel, la constante simpatía del pueblo cubano cuando se recuerda a México. Yo no soy mexicano y siento una enorme simpatía de todos ustedes por nosotros. No exagero la constante simpatía del pueblo cubano cuando se recuerda a México, que México nacionalizó el petróleo, don Lázaro Cárdenas, nacionalizó el petróleo en la época en que tal medida parecía inconcebible. Y ustedes saben cómo se pagó la nacionalización del petróleo. Cada mexicano donó $1 para que la deuda fuera pagada a los países que nos habían expropiado el petróleo. Y eso lo hizo el general Cárdenas. Y Fidel Castro nunca pudo olvidar eso. No exagero la constante simpatía del pueblo cubano cuando se recuerda cómo que nacionalizó el petróleo en una época en la que tal medida parecía inconcebible. En México encontró asilo Julio Antonio Mella, fundador del primer partido comunista de Cuba. Allá murió vilmente asesinado por los agentes de la tiranía machadista. A México se dirigía Antonio Guiteras en el momento de su muerte. Todos los hombres progresistas y revolucionarios de nuestra América y de España vimos siempre en México como algo nuestro, y eso es tan sensible para un mexicano saber que toda América Latina veía, y lo ha empezado a ver ahora desde la revolución de las conciencias que promueve nuestro presidente. Ya me perdí, pero no importa, encontraré. Todos los hombres progresistas y revolucionarios de nuestra América veíamos siempre a México como algo nuestro. Los argentinos expulsados, los nicaragüenses que llegaron. Ahí tengo compañeros que recibíamos nicaragüenses, compañero sobrino y yo teníamos el comité Manos Fuera de Nicaragua. Ningún convencionalismo jurídico
ningún convencionalismo jurídico, dijo Fidel, y era abogado, de los que nos imponía la división innecesaria de nuestra América, pudo estar por encima de México. Por eso fuimos a México, por eso partimos de Tuxpan en el Granma y por eso desembarcamos en Cuba, por México. En términos geográficos, Martí y Fidel ingresaron a México por la península de Yucatán, en cuya capital Mérida encontró refugio del acoso español el remediano pedagogo Rodolfo Menéndez de la Peña y varios miles de patriotas, entre los que se encontraba mi familia. Y a donde le dirigió a Menéndez una carta del apóstol muy emocionante, que la voy a tener que leer un pedacito, aunque les fastidie, ni modo. Estoy de acuerdo con Fray Beto, pero ni modo, uno se inspira. Bueno, le escribe a Rodolfo Menéndez de la Peña, le escribe Martí, en 1894, en mayo, le escribe: se produce una situación revolucionaria ya madura en Cuba. Le pediría que agrupara a todos al Partido Revolucionario Cubano. Estamos hablando de la Guerra de Martí, del 95. A cuantos colaboradores cubanos y mexicanos pueda hallar ahí donde usted reside y donde Cuba siempre ha sido amada, para redondear sin aparato la suma necesaria a la tarea de dar impulso a la guerra de la independencia de Cuba, que confirmará, porque sin la de Cuba no se confirma jamás, la independencia de México, sorda y continuamente amenazada hasta hoy. En los párrafos finales de esa extensa carta, Martí le dice a Menéndez: me ofreció una vez su casa, Menéndez, ahora se la pido. Si no tiene nada más que ella, véndala. Y Rodolfo Menéndez vendió su casa, dio el dinero a la causa de la independencia y se alquiló en un modestísimo alquiler en el barrio de Santiago, que Miguelito conoce muy bien. No es necesario decir que Martí estuvo 3 veces en Yucatán, para qué voy a entrar en eso, 75, 76, 77, y que se hizo un profundo conocedor de la historia de los mayas y de otros temas que escapan a los límites de este trabajo. Pero lo que resulta de interés es que Fidel arribó a México tocando tierras en este país, en el aeropuerto de la ciudad de Mérida, el 7 de junio de 1955. Después de aterrizar, dijo Fidel, me bajé. Puedo imaginar a Fidel, el aeropuerto, sobrino lo conoce muy bien porque su padre era el que veía la torre de control. Me bajé para ver el ambiente, dijo Fidel. En todas aquellas cosas iba pensando cuando observé la geografía de Yucatán, la vegetación tropical, los ríos, que no hay tantos, porque son ríos subterráneos, los distintos puntos, si estaba o no poblada, las vías de comunicación, etc. Al principio, dijo Fidel, pensé que tal vez saldríamos de Yucatán, la península más cercana a Cuba, para realizar la revolución. Pero eso que nosotros pretendíamos era imposible en un lugar como Yucatán. Yucatán, los que lo conocen, saben que es un lugar muy pequeño, muy tranquilo, donde se sabe la vida del vecino y del de enfrente y del de atrás. Y entonces Fidel no podía estar en una lucha clandestina con esas características. Y entonces él decide irse a la Ciudad de México, porque, por el contrario,
en una gran urbe como la Ciudad de México, que hoy creo que tiene 20 millones de habitantes, sería menos complicado llevar a cabo la preparación de la insurrección y claro, también pensé desde luego partir desde donde partió en el Granma, que es Veracruz, que está mucho más cerca que Mérida, que Yucatán de la Ciudad de México. Y para concluir me pregunto, ¿significó entonces que el comandante eliminó Yucatán para sumar su proximidad geográfica, cultural y política al proyecto de regresar y realizar la revolución de Cuba y se alejó por completo de ella? Existen diversos relatos y yo le decía a mi maestro Miguel Barnett ayer, él y yo hablamos muchas cosas siempre, de Levi-Strauss, de Claude Levi-Strauss, y me decía, entre la mito y la realidad hay una analogía, y esto pasó en Yucatán. Quizás existen diversos relatos de la presencia encubierta de Fidel en Yucatán. Algunos los sitúan tomando grecas de café. Los yucatecos sabemos que una greca es como un buchito. Grecas de café en el Teatro Peón Contreras, enfrente de la universidad. Otros lo describen, no sé si viene el profesor Ariel Avilés, él es uno de ellos. Otros lo describen fumándose un habano en el Parque de San Juan. Sin embargo, con certeza, solo se ha documentado que el 26 de septiembre de 1955 viajó en autobús de la Ciudad de México hacia Mérida, Yucatán, para encontrarse con el dirigente de Acción Libertadora, Justo Carrillo, quien había llegado de La Habana. Y el 30 de septiembre del propio año se entrevistó con el mencionado dirigente Carrillo Hernández, en la zona arqueológica de Chichén Itzá. Por cierto, Martí no conoció Chichén Itzá, sin embargo le dedicó un hermosísimo poema a Chichén. Y no regresó a la Ciudad de México sino hasta el 3 de octubre de 1955. O sea, tuvo unos pocos días Fidel allá. Quizás en ese entorno relacionado con el viaje de Fidel a Yucatán derivan las historias que les dije y muchas más. Incluso una historia de amor del comandante que la voy a comentar porque no resisto a hacerlo. Quizás, sí, en este caso, la educadora Lía Cámara Blum, quien lo conoció a Fidel, según ha declarado en varias entrevistas, incluso conmigo, que en septiembre de 1955, coinciden las fechas, ¿no?, conoció a Fidel en Valladolid. El maestro Barnett también conoce Valladolid y creo que Frei ha estado por allá también, o Pedro Pablo, algunos de ustedes, pero muchos conocen Valladolid, porque yo fui rector en una universidad allá y no les gustaba porque era yo comunista, pero ni modo. Entonces, en septiembre de 1955 conoció a Fidel en Valladolid, la ciudad más cercana a Chichén, donde se hallaba la central de autobuses. O sea, para ir a Chichén había que montar un autobús en Valladolid y ahí lo conoció esta Lía Cámara Blum. Ella ha dicho que desde aquellas fechas, cuando ese joven alto, muy diferente de los yucatecos son bajitos, Fidel era un hombre alto, bien portado, muy diferente a los yucatecos, dice ella, por su porte y su estatura, se sentó a su lado en el autobús que los traería a Mérida y le buscó plática y se presentó como no Fidel Castro, Alejandro González. Entonces, la emoción, de acuerdo con lo dicho por la profesora Cámara, subió de tono por la presencia abrasiva y tan impactante que puede representar Fidel, y subió el tono de la emoción de la maestra, pero cuando eso mismo ocurría, se enteró, por voz de Fidel, que Fidel era divorciado y tenía un hijo. La ilusión se vino abajo y lo que pudo haber sido un amor
se volvió una buena amistad. Más tarde, los padres de la maestra Elía prohibirían ese amago de romance, que a lo más que llegó fue un tórrido beso de despedida. No obstante, que la fecha de despedida de la maestra varía un poco con lo que yo he estudiado. Ella es una persona mayor. No obstante, la fecha de despedida que narra la profesora Cámara varía con relación a la cronología de Fidel. Ella ha señalado que en los años 60, y eso yo no lo he podido corroborar, por mucho que yo vengo a Cuba casi cada que puedo. Ahora no, por la pandemia dejé de venir un tiempo. Ella ha señalado que en los años 60 recibió una invitación para un congreso de maestros en Cuba. Ella empacó maletas, esperanzada y movida aún por el amor de volver a ver a Fidel. Al llegar a Cuba, Lía fue recibida como una dignataria y al terminar el congreso se quedó, dice ella, 2 o 3 meses más para trabajar en proyectos sociales, entregando casas a campesinos y después de hacer censos para abrir escuelas. Y según ha dicho, y me asegura, porque vive la maestra, la prueba de ello es que una escuela en Santa Isabel de las Lajas, lleva su nombre. Yo he visitado Santa Isabel de las Lajas y no encontré el nombre de la escuela. Puede ser que ya hayan cambiado de nombre del colegio. Y ya para terminar, porque ahí vi que René estaba... Sin embargo, eso no significa que Fidel no haya perdido contacto, por esta historia romance, con Yucatán. En Yucatán hubo al menos 2 campamentos que sirvieron de sostén para la revolución armada. Uno en Campeche, que fue desarticulado en poco tiempo debido a que fueron detenidos por la policía los compañeros que estaban haciendo allá, y otro en la zona de Cancún. Y también, si se acuerdan los cubanos de edad mayor que yo, como yo, había un gallego que se llamaba José Neiras, que tenía una revista que se llamaba El Zum Zum. Él escribió un libro muy interesante que se llamaba La Flota Gallega del Golfo. Y en la Flota Gallega del Golfo dice él que describe los relatos que le dan, que intercambiaban armas con pescados y cosas así en alta mar, los pescadores gallegos que apoyaban la revolución y los pescadores yucatecos. Dicho lo anterior, pues termino y espero no haber sido muy aburrido. Muchas gracias.